Mi esposa me pidió el divorcio delante de mis hijos. El mayor aplaudió 3 veces, despacio, mirándome a los ojos. La pequeña sonrió hacia el suelo sin decir nada. Y yo recogí mis cosas en silencio, porque ya sabía algo que ninguno de ellos podía imaginar. Tenía pruebas que iban a cambiar absolutamente todo. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Rodrigo Blanco Ferrer. Tengo 58 años. Trabajo como gestor financiero senior desde hace más de 3 décadas y llevaba 29 años casado con la misma mujer. O los llevaba, porque el martes 11 de septiembre de 2018, a las 8:15 de la tarde, mi vida tal como yo la conocía terminó en el salón de mi propia casa, en Zaragoza, mientras la luz naranja del atardecer entraba por las persianas a medio bajar y el olor a café frío flotaba desde la cocina como si nada hubiera cambiado todavía. No hubo señales previas ese día. O quizás sí las hubo, y yo, como tantas veces antes, no las vi. Llegué del trabajo con el maletín en la mano derecha y las llaves en la izquierda, igual que cualquier otro martes de los últimos 29 años. Saludé al entrar. Nadie respondió desde el pasillo. Lo atribuí al televisor, que estaba encendido en el salón, aunque con el volumen más bajo de lo habitual. Ese silencio raro que en ese momento no me dije que era raro. Dejé el maletín junto a la entrada. Solté las llaves en el cuenco de cerámica que Amparo había comprado en un mercado de Palma de Mallorca en nuestro viaje del 10º aniversario y avancé hacia el salón con el mismo cansancio seco de siempre. Amparo estaba sentada en el sofá grande, el que ella siempre eligió como suyo durante casi 3 décadas. Tenía las manos cruzadas sobre el regazo, la espalda muy recta y una expresión que no era la de los martes normales. Era la expresión de alguien que lleva tiempo esperando y ha ensayado lo suficiente para no ponerse nervioso. A su derecha, de pie junto a la estantería, estaba Tomás. 32 años, 1,82 m. El mismo gesto cerrado que tiene cuando ha decidido algo y no tiene ninguna intención de discutirlo. A su izquierda, sentada en el sillón individual, estaba Claudia, 27 años, cruzada de brazos mirando al suelo con la expresión de alguien que preferiría estar en otro sitio, pero ha decidido quedarse de todas formas. Los 3 me estaban esperando. Eso debí haberlo notado antes de quitarme la chaqueta, pero no lo noté, o no quise notarlo. «Rodrigo», dijo Amparo. «No, cariño. No, Rodi», como me llamaba cuando éramos jóvenes y el mundo parecía más blando. Solo mi nombre, pronunciado con esa distancia clínica que la gente usa cuando lo que viene no es una conversación, sino un comunicado. «Tenemos que hablar». Me senté en el sillón que quedaba frente a ella. Recuerdo que el cuero estaba frío, aunque la tarde afuera era todavía cálida. Recuerdo también que el reloj de pared marcaba las 8:17 cuando Amparo dijo la frase que llevaba, según supe después, semanas preparando con cuidado. «Quiero el divorcio». No hubo pausa larga después de esas palabras. No hubo silencio dramático. Solo la voz de Amparo, el zumbido del televisor apagándose porque Tomás había cogido el mando sin que yo lo viera, y luego el sonido de las palmas de mi hijo mayor chocando entre sí 3 veces despacio, con una satisfacción que no hizo ningún esfuerzo por disimular. «Por fin», dijo Tomás, y me miró de una forma que no voy a olvidar mientras viva. «Por fin haces algo bien, mamá». Claudia no aplaudió, pero tampoco dijo nada. Siguió mirando al suelo durante un segundo y luego levantó la vista hacia mí con una expresión que no era crueldad exactamente, sino algo más difícil de nombrar, una indiferencia calculada, como si ya hubiera procesado esa escena antes de que ocurriera y hubiera decidido que no le correspondía tener opinión al respecto. Tomás no había terminado. «Nunca fuiste un buen padre», dijo. Lo dijo con calma, sin levantar la voz, que es exactamente la forma en que las palabras hacen más daño. Siempre fue el trabajo, siempre fue el dinero, siempre fue cualquier cosa menos nosotros. Mamá lo aguantó todo este tiempo y lo mínimo que puedes hacer ahora es no convertir esto en un problema.
Me quedé mirándole. 29 años de hipotecas pagadas, de facturas cubiertas, de madrugadas resolviendo números para que esa casa siguiera funcionando. 29 años de cumpleaños atendidos aunque llegara tarde, de vacaciones organizadas aunque costaran más de lo que era prudente, de un negocio financiado sin preguntas cuando Tomás lo pidió. Todo eso estaba ahí, en ese salón, completamente invisible, mientras mi hijo me miraba con la autoridad de alguien que ha construido su veredicto durante años y no tiene ninguna intención de revisarlo. No respondí. Amparo tomó entonces un sobre del cojín que tenía a su lado, lo puso sobre la mesa de centro y lo deslizó hacia mí con la punta de los dedos. Es la documentación inicial. El abogado dice que si lo hacemos de mutuo acuerdo, será más rápido para los dos. Lo miré. No lo cogí. Me levanté. Fui al dormitorio. Saqué la maleta mediana del armario empotrado, la que usábamos para los viajes cortos de fin de semana. La abrí sobre la cama y empecé a doblar ropa con la misma precisión metódica con la que llevo 30 años preparando informes financieros. Una semana de ropa. Los documentos personales del cajón de mi mesita. El cargador del teléfono. La fotografía pequeña enmarcada de mis padres que guardaba en el segundo cajón desde que la traje de casa de mi madre, hace más de 20 años. Tomás apareció en el umbral mientras yo cerraba la maleta. «No tienes nada que decir», dijo. No era una pregunta. No le respondí. Cogí la maleta, pasé por delante de él sin rozarle, recogí el maletín del pasillo con más cuidado del que la situación parecía exigir y salí por la puerta. La cerré despacio, sin golpearla. El ascensor tardó más de lo normal en subir hasta el cuarto. Mientras esperaba en el rellano, escuché desde dentro del piso la voz de Amparo diciendo algo que no llegué a distinguir, la voz de Tomás respondiendo, y después silencio. Bajé a la calle. Era martes. Eran las 8:31 de la tarde. Hacía el calor seco de septiembre en Zaragoza, ese calor que se queda pegado a la piel aunque el sol ya no esté. Y mientras caminaba hacia el coche con la maleta en una mano y el maletín en la otra, tomé la primera decisión de lo que vendría después. No iba a defenderme, no iba a explicarme esa noche ni las noches siguientes. No iba a llamar a nadie para contar lo que había pasado en ese salón. Porque lo que Amparo, Tomás y Claudia no sabían, lo que ninguno de los tres podía imaginar mientras yo cerraba esa puerta con cuidado, era que yo llevaba tiempo observando. Llevaba tiempo anotando cosas que no encajaban, y en el maletín que sujeté con más firmeza de la habitual al cruzar la puerta de ese edificio, entre informes de trabajo y carpetas de números, había documentos que en ese momento yo mismo no sabía todavía cuánto peso iban a tener. Esa noche dormí en un hotel del centro. No contesté el mensaje de Claudia preguntando si había llegado bien. No contesté el del número de Amparo que llegó pasadas las 11, con el nombre de un abogado escrito en 3 palabras. Guardé el teléfono en la mesita, apagué la luz y me quedé mirando el techo oscuro. El silencio que había elegido al salir de esa casa no era el silencio de un hombre derrotado. Era el silencio de un hombre que acaba de empezar. El apartamento que alquilé esa misma semana estaba en el barrio de San José, a poco más de 2 kilómetros de la casa donde había vivido 29 años. Tercera planta, 48 metros cuadrados, ventanas que daban a un patio interior donde los vecinos tendían la ropa por las mañanas. El casero me lo enseñó un miércoles por la tarde y lo firmé el jueves sin negociar el precio. No estaba en condiciones de preocuparme por los detalles. Los primeros días los pasé haciendo lo único que sabía hacer bien cuando el mundo se desajustaba: ordenar. Desempaqueté la maleta con la misma precisión con la que la había hecho. Compré lo necesario para que el apartamento fuera funcional, sin más. Una cafetera pequeña, sábanas, 2 platos, 2 vasos. No porque esperara compañía, sino porque comprar de uno en uno me pareció en ese momento una forma de rendirse que todavía no podía permitirme. Al trabajo fui el lunes siguiente, como siempre. Mis compañeros notaron algo, por supuesto. La gente siempre nota cuando alguien lleva un peso que no existía la semana anterior.
Pero nadie preguntó directamente, y yo no ofrecí ninguna explicación. Dije que estaba reorganizando algunas cosas personales y dejé que esa frase vaga ocupara el espacio de lo que no quería compartir todavía. Fue durante esas primeras noches en el apartamento cuando empecé a hacer algo que nunca había hecho antes con ese nivel de atención: revisar el pasado. No de forma sentimental, no buscando momentos felices para consolarme ni episodios dolorosos para alimentar una herida. Lo hice como lo que soy, como lo que llevo haciendo desde que tenía 26 años, con método, con una libreta y un bolígrafo, anotando fechas, conversaciones, gestos que en su momento habían parecido insignificantes y que ahora, vistos desde esta distancia fría, empezaban a formar un patrón que me resultaba difícil ignorar. La primera anotación que hice fue sobre una noche de febrero de 2014. Habíamos quedado Amparo y yo para cenar solos, una de esas pocas noches que intentábamos mantener desde que los hijos se habían hecho mayores y la casa había ganado en silencio lo que había perdido en movimiento. Llegué puntual. Ella llegó 40 minutos tarde, con el abrigo todavía puesto y una explicación sobre una reunión de la asociación de vecinos que se había alargado. Lo raro no fue el retraso. Lo raro fue el recibo que encontré esa misma noche sobre la encimera de la cocina. Un recibo de un restaurante del centro que no era el barrio donde tenía lugar ninguna reunión de vecinos y que marcaba las 20:43 como hora de salida. 43 minutos antes de que ella llegara a casa. En su momento se lo mencioné, sin darle más peso del que creí que merecía. ¿Este recibo es tuyo? Ella lo miró, lo cogió con naturalidad, dijo que había pasado a buscar a una amiga antes de la reunión y que se les había hecho tarde tomando algo. Lo dijo con una tranquilidad que no parecía fabricada, y yo lo dejé ahí, porque era febrero de 2014, porque trabajaba 60 horas semanales, porque en ese momento no tenía ningún motivo real para desconfiar de una mujer con la que llevaba 20 años compartiendo la misma cama. Pero ahora, sentado a la mesa pequeña de ese apartamento de 48 metros cuadrados, con una libreta abierta delante, anoté la fecha y la hora y el nombre del restaurante que recordaba del recibo, y continué. Había más. No muchos, pero suficientes para que el patrón empezara a incomodar. El verano de 2016, una semana que Amparo pasó en la costa con amigas mientras yo me quedaba en Zaragoza cerrando el balance del primer semestre. Recibí mensajes durante esos días, lo suficiente para no preocuparme, pero con una frecuencia más baja de lo que era habitual entre nosotros en los viajes separados. Cuando volvió, estaba diferente de la forma en que la gente vuelve diferente de un descanso real, no descansada sino aliviada. El invierno de ese mismo año, Tomás me había pedido un préstamo para arrancar el negocio. Le di 42.000 euros sin dudarlo, transferidos en 2 partes, porque era mi hijo y porque confié en que lo usaría para lo que me dijo que era. Anoté eso también, aunque en ese momento todavía no tenía claro por qué ese recuerdo me generaba la misma incomodidad que los otros. Lo que sí tenía claro, y cada vez con más certeza según avanzaban las noches de ese octubre solitario, era que el relato de padre ausente que Tomás había pronunciado con tanta seguridad en el salón no era una conclusión que él hubiera alcanzado por sí solo. Era demasiado preciso, demasiado construido. Los hijos que se distancian de un padre por sus propias razones lo hacen de forma irregular, con contradicciones, con momentos de duda. Lo que yo había visto en los ojos de Tomás esa noche era otra cosa. Era la convicción de alguien que ha escuchado el mismo argumento suficientes veces como para sentir lo propio. Alguien le había enseñado a verme así. No lo pensé con rabia esa noche. Lo pensé con esa frialdad particular que aparece cuando entiendes que el problema que tienes delante es más estructural de lo que parecía al principio y que la única forma de abordarlo con alguna posibilidad de resultado es no dejar que la emoción interfiera con el análisis. Cerré la libreta. Eran las 12:15 de la noche. Afuera, en el patio interior, alguien había dejado olvidada una sábana en el tendedero y el aire nocturno la movía con ese movimiento lento y blanco que tienen las cosas cuando todo lo demás está quieto.
Me levanté a por un vaso de agua. Me lo bebí de pie junto a la ventana, mirando esa sábana moverse, y recordé algo que no había pensado en mucho tiempo. La cara de Amparo la primera vez que la vi, en una terraza del casco viejo de Zaragoza, un sábado de mayo de 1989. Tenía 24 años y llevaba un vestido azul que no era especialmente bonito, pero que ella hacía parecer distinto de alguna forma que yo entonces no supe explicar. Pedimos la misma cerveza sin ponernos de acuerdo y nos reímos de eso como si fuera una señal. 29 años después, esa mujer había puesto un sobre la mesa de mi salón y lo había deslizado hacia mí con la punta de los dedos, como se pasa un documento de trabajo a alguien que ya no te importa lo suficiente para mirarlo a los ojos mientras lo haces. Volví a la cama. No dormí bien, pero tampoco estuve despierto lamentando. Estuve pensando, organizando, recordando ese recibo de febrero de 2014 y la semana de la costa de 2016 y los 42.000 euros y la expresión de Tomás y el silencio calculado de Claudia. Y cuando el patio interior empezó a llenarse de luz gris a las 7 menos cuarto de la mañana y el primer vecino bajó a recoger la ropa que había dejado toda la noche tendida, tomé la segunda decisión de lo que vendría después. Necesitaba un abogado. No uno cualquiera, uno que supiera moverse en procesos donde el dinero y los secretos llevan años mezclados, y donde separar unos de otros requería algo más que experiencia técnica. Requería a alguien que no se asustara fácilmente de lo que pudiera aparecer. Esa misma mañana, antes de ir al trabajo, hice 2 llamadas. La primera fue a un compañero de sector que llevaba 20 años recomendándome al mismo profesional para cualquier asunto delicado. La segunda fue al despacho de Esteban Cordero Fuentes para pedir una cita para la semana siguiente. La libreta seguía abierta sobre la mesa. El bolígrafo estaba encima, en diagonal, exactamente donde lo había dejado. Todavía no sabía todo lo que iba a encontrar, pero ya sabía suficiente para entender que lo que había creído que era el final de algo era, en realidad, el único comienzo que todavía valía la pena. La cita con Esteban Cordero Fuentes quedó fijada para el miércoles 19 de octubre, a las 10:30 de la mañana. Su despacho estaba en la calle Coso, un edificio de fachada gris con el nombre del bufete grabado en una placa de latón que llevaba décadas sin perder el brillo. Me senté frente a él con la libreta cerrada sobre las rodillas y le expliqué la situación en el mismo orden en que la había organizado durante los días anteriores. Los 29 años de matrimonio, el sobre que Amparo había dejado sobre la mesa, el nombre del abogado que ella ya había contactado y la cifra aproximada del patrimonio familiar, tal como yo lo conocía en ese momento. Esteban escuchó sin interrumpir. Tenía 51 años, el pelo entrecano peinado hacia atrás con precisión y una forma de tomar notas que consistía en escribir muy poco y subrayar lo escrito al segundo después, como si confirmara en tiempo real lo que consideraba relevante. Cuando terminé, dejó el bolígrafo sobre el cuaderno y me miró directamente. «Antes de cualquier otra cosa», dijo, «necesito que entienda que en un proceso con patrimonio acumulado de esta magnitud, el orden en que se mueven las piezas importa tanto como las piezas en sí. ¿Ha tocado alguna cuenta conjunta desde que salió de la vivienda?». Le dije que no. «Bien, manténgalo así. No retire, no transfiera, no cancele nada hasta que lo hablemos con calma». Abrí la libreta y le mostré las anotaciones de las noches anteriores. No todas. Las suficientes para que entendiera que lo que traía no era solo la documentación de un divorcio estándar, sino algo con más capas de las que aparecían a primera vista. Esteban leyó despacio, y cuando cerró la libreta y me la devolvió, había algo distinto en la manera en que se recostó levemente en la silla. «Hay que revisar los movimientos de todas las cuentas vinculadas al matrimonio en los últimos 5 años como mínimo», dijo. «Y si lo que usted intuye tiene fundamento real, vamos a necesitar a alguien que trabaje fuera del circuito judicial, discreto, metódico y con experiencia en este tipo de rastreos». Me dio el nombre de Marcos Tejada Ruiz antes de que yo acabara de guardar la libreta. Dijo que era caro, pero que nunca había entregado un trabajo a medias.
Salí del despacho con dos instrucciones concretas: reunir los documentos financieros a los que pudiera acceder de forma directa y no modificar nada en mi comportamiento exterior hasta nuevo aviso. Ninguna confrontación, ninguna declaración, ninguna conversación con los hijos sobre lo que estaba en marcha. Esa última condición no me costó nada cumplirla. Era exactamente lo que ya había decidido hacer solo. Lo que sí resultó más difícil fue lo que vino durante las semanas siguientes. Cuando el trabajo de revisión comenzado con aquella libreta fue adquiriendo una profundidad que no había anticipado del todo. Había 4 episodios concretos que seguían apareciendo en mis notas cada vez que los repasaba. 4 momentos distintos, en que algo no había cuadrado en su momento y que ahora empezaban a mostrar una coherencia imposible de atribuir al azar. El primero era de diciembre de 2012. Tomás tenía entonces 26 años y atravesaba un periodo inestable sin consolidar nada profesional. Hubo una tarde de conversación tensa en casa en la que le dije con más cansancio que crueldad que los resultados no llegaban solos y que la constancia era lo único que funcionaba a largo plazo. Lo que yo recordaba era una advertencia directa pero razonable entre padre e hijo. Lo que Tomás recordó, según supe años después a través de un comentario casual de Claudia, era que su padre le había dicho que era un fracasado y que nunca llegaría a nada. Esas palabras no habían salido de mi boca, nunca. Pero alguien, en algún momento entre esa tarde y esa conversación, las había sustituido por otras. El segundo episodio era de marzo de 2015. Claudia no había superado 2 asignaturas en la convocatoria de febrero, y Amparo me lo comunicó antes de que la propia Claudia pudiera hacerlo, pidiéndome que no reaccionara mal. Reaccioné con calma. Le dije a Claudia que recuperar era posible y que lo importante era no perder el ritmo. Semanas después, sin embargo, Claudia dejó de contarme cosas sobre su vida universitaria. No de golpe, con esa gradualidad lenta que hace casi imposible identificar el momento exacto en que algo cambia de dirección. Y ahora me preguntaba qué versión de mi reacción le había llegado a ella antes de que yo pudiera pronunciar una sola palabra. El tercero era más antiguo. Verano de 2009. Una obligación laboral me forzó a cancelar una semana de vacaciones familiares planificada con meses de antelación. No fue cómodo, pero era una responsabilidad real, con nombres y cifras y consecuencias concretas si no la atendía. Amparo lo aceptó sin mayor conflicto. Sin embargo, en los años posteriores, ese verano fue convocado con regularidad en conversaciones como prueba de mis prioridades equivocadas, siempre con el mismo formato de acusación contenida. ¿Te acuerdas cuando cancelaste todo por el trabajo? No como un hecho aislado, sino como evidencia de algo estructural, como si alguien lo hubiera conservado con cuidado específico para utilizarlo. El cuarto era el que más me costaba repasar sin perder la ecuanimidad. Navidad de 2016. Claudia trajo a casa por primera vez al chico con quien llevaba meses saliendo. La cena fue larga y algo tensa, como casi siempre las primeras con desconocidos, y en la sobremesa hice un comentario sobre las perspectivas del sector donde él trabajaba. No fue un ataque. Fue una observación técnica, quizás poco oportuna para ese momento, pero sin ninguna intención de lastimar a nadie. Esa noche, cuando el chico se marchó y nos quedamos los 4 solos, Amparo dijo frente a Claudia que yo siempre conseguía hacer sentir mal a la gente sin darme cuenta. No lo dijo con rabia, lo dijo con esa resignación cansada que resulta mucho más eficaz porque no puede ser rebatida sin que uno parezca estar defendiéndose de algo mezquino. Claudia me miró esa noche de una forma que no le había visto antes. 4 momentos, 4 versiones alteradas que habían quedado en circulación en lugar de las mías. Y lo que más me perturbaba al sostenerlos juntos en la memoria no era la indignación, sino la arquitectura que formaban. La consistencia. La separación temporal suficiente entre episodio y episodio para que no parecieran parte de un mismo movimiento, pero la regularidad suficiente para que el efecto fuera acumulativo e irreversible. Eso no era frustración desahogándose.
Eso era construcción deliberada. Y si era construcción, tenía un propósito. Y si tenía un propósito, había algo que proteger. Esa certeza fue lo que transformó el silencio de esas semanas en algo con una función concreta. Cada mañana que salía al trabajo sin pronunciarme, cada tarde que pasaba en ese apartamento, trazando conexiones entre fechas, cada noche que guardaba el teléfono sin responder a los mensajes de amparo sobre los trámites, estaba haciendo exactamente lo que el momento requería. Llamé a Marcos Tejada Ruiz desde el apartamento un jueves por la tarde, sentado junto a la ventana del patio interior, con la libreta abierta en la última página escrita. Su teléfono sonó 4 veces antes de que respondiera. Tenía una voz seca, sin adornos, de alguien que ya sabe antes de escucharte que lo que vas a contarle no será sencillo. Esteban Cordero me dio su contacto, dije. Una pausa breve. ¿Cuándo puede venir? Lo acordamos para el lunes siguiente en una dirección del barrio de Las Fuentes, que no era un despacho con placa en la entrada, sino un piso discreto en un segundo sin ascensor, con una sala que olía a papel impreso y café de máquina. Exactamente el tipo de lugar al que uno va cuando no quiere que nadie sepa a dónde va. Colgué. Afuera, en el patio, los últimos días de octubre habían enfriado el aire de una forma que ya no era otoño suave, sino el inicio de algo más permanente. Lo que había comenzado como una revisión del pasado se había convertido en algo con dirección propia. Y esa dirección, aunque todavía sin todos los contornos definidos, señalaba hacia una sola cosa: la verdad completa, documentada, sin huecos donde pudiera instalarse la duda. La oficina de Marcos Tejada Ruiz en Las Fuentes era exactamente como la había imaginado durante el fin de semana, funcional hasta la austeridad, sin ningún elemento decorativo que no tuviera una razón concreta para estar ahí. Una mesa de trabajo ancha con 2 monitores, una estantería con carpetas ordenadas por colores, una ventana con la persiana bajada a 3/4. El café que ofreció al llegar venía de una máquina de cápsulas sobre una encimera lateral, servido sin preguntar cómo lo tomaba, con leche fría y sin azúcar. No era descortesía, era eficiencia. Me senté frente a él con la carpeta de documentos recopilados desde la reunión con Esteban. Marcos la abrió sin ceremonia, pasó las primeras páginas con la velocidad de alguien que sabe exactamente qué está buscando, y al tercer minuto ya tenía el bolígrafo marcando márgenes. ¿Todas las cuentas del matrimonio están aquí?, preguntó sin levantar la vista. Le dije que eran las que conocía con certeza. Hizo una anotación en su propio cuaderno, una que no pude leer desde mi lado de la mesa. Necesito autorización notarial para acceder al historial completo de movimientos. Esteban habrá iniciado ese trámite. Así era. Lo habíamos confirmado por teléfono el viernes anterior. Bien. Cerró la carpeta y la dejó a un lado con el mismo gesto con que se aparta algo que ya ha dado todo lo que puede en ese momento. Entonces empezamos por lo que usted recuerda. Transferencias, pagos recurrentes, cualquier movimiento que en su momento le pareciera ordinario, pero que ahora le genere alguna duda. Le hablé del recibo de febrero de 2014. Le hablé de la Semana de la Costa de 2016. Le hablé de los 42.000 euros que había entregado a Tomás en 2 transferencias directas desde mi cuenta personal, la primera en noviembre de 2016 y la segunda en enero de 2017, para arrancar su negocio. Marcos escuchó cada punto anotando fechas. Cuando mencioné los 42.000 euros, levantó la vista por primera vez desde que había empezado a hablar. ¿Esa transferencia la hizo usted desde su cuenta personal o desde una cuenta conjunta? Desde mi cuenta personal, le dije. Tenía el justificante. Lo saqué y se lo mostré. Lo observó durante unos segundos más de los que necesitaba para leer el número. ¿Y tiene acceso a los extractos completos de la cuenta corriente conjunta de ese mismo periodo? Tenía los que había podido imprimir antes de salir de casa. Los extendimos juntos sobre la mesa con ese orden horizontal que usan los investigadores cuando trabajan con series de datos y necesitan ver la línea del tiempo de un solo golpe de vista. Estuvimos callados durante varios minutos. Yo buscaba sin saber exactamente qué. Marcos buscaba con criterios que no me explicó, pero que claramente existían.
Fue él quien lo encontró primero. Aquí. Señaló con el bolígrafo una línea de marzo de 2017. Una transferencia de 28.000 euros desde la cuenta conjunta a un número que no reconocí de inmediato. El concepto escrito era un código alfanumérico sin descripción en lenguaje natural. La clase de código que aparece cuando alguien no quiere que la anotación sea legible para quien revisa el papel sin estar buscando nada concreto. ¿Autorizó usted este movimiento? 28.000 euros. Marzo de 2017. 2 meses después de la segunda transferencia que yo sí había hecho a Tomás desde mi cuenta personal. No recordaba haberlo autorizado, pero tampoco recordaba cada movimiento individual de ese periodo. Trabajaba 60 horas semanales y la gestión cotidiana de la cuenta conjunta la llevaba Amparo desde años atrás, con mi confianza implícita y sin ningún sistema de revisión porque nunca había existido ninguna razón para establecer uno. No lo recuerdo, dije. Necesitaría el justificante original. Marcos anotó el número de cuenta de destino. Lo rastrearemos, dijo. Con el historial notarial tendremos acceso al titular. Si corresponde a una empresa, el registro mercantil nos da la dirección fiscal registrada. El historial notarial llegó a través de Esteban a finales de noviembre. Me lo entregó en su despacho de la calle Coso, una tarde de miércoles, con el tono de alguien que ha visto suficientes expedientes como para no dejar que la sorpresa se instale en la cara antes de que el cliente haya terminado de leer. Había más movimientos de los que los extractos parciales habían mostrado. En total, entre enero de 2015 y agosto de 2018, aparecían 11 transferencias realizadas desde la cuenta conjunta a 3 cuentas distintas, todas ellas a nombre de Amparo o de entidades donde ella figuraba como titular o cotitular. El importe acumulado era de 104.300 euros. Me quedé con ese número durante unos segundos que no supe medir bien. 104.300 euros. Movidos en silencio durante casi 4 años, desde una cuenta que era tan mía como de ella, sin que yo hubiera firmado ni autorizado ninguno de esos movimientos de forma individual. Había sido posible porque la cuenta tenía firma única para transferencias por debajo de cierto umbral y porque nunca había tenido ningún motivo para revisar los extractos con atención. La confianza, cuando se usa como instrumento, es perfectamente invisible hasta el día en que deja de serlo. Pero lo que convirtió ese número en algo cualitativamente distinto fue lo que Marcos añadió en esa misma reunión, con su cuaderno abierto y la misma voz seca del primer lunes. El número de cuenta de la transferencia de marzo de 2017, dijo, corresponde a una sociedad limitada constituida en febrero de ese año. La dirección fiscal registrada es la misma calle, el mismo número y el mismo piso que la empresa de su hijo Tomás. El silencio que siguió no fue dramático. Fue de esa clase de silencio que necesita un momento para ser entendido en toda su extensión. No era solo que Amparo hubiera desviado fondos del patrimonio común, era que parte de ese dinero había llegado a una estructura vinculada directamente al negocio de Tomás. Si esa vinculación era consciente o no por parte de él, si había participado activamente o simplemente se había beneficiado sin hacer preguntas incómodas, eran cosas que todavía no podía responder con certeza. Pero la dirección fiscal era la misma, y eso no era una coincidencia que pudiera descartarse con comodidad. Guardé los papeles en la carpeta con cuidado, cada hoja en su orden. No era rabia lo que se formaba en ese momento. Era algo más frío y más pesado. La comprensión de que el hombre que había aplaudido en ese salón, con la autoridad moral de quien juzga a un padre ausente, llevaba, como mínimo, 1 año dentro de una estructura financiera construida con dinero que también era mío. Salí del despacho a las 7 menos cuarto. La calle estaba fría y con poca gente, ese silencio propio de los miércoles de noviembre, cuando la ciudad no ha decidido todavía si merece la pena encender las luces de Navidad. Caminé hasta el coche sin prisa. Tenía mucho más que revisar y Marcos no había terminado. La relación paralela que intuía desde los primeros días seguía sin estar documentada.
Eso era lo siguiente. Y mientras abría la puerta del coche y dejaba la carpeta sobre el asiento del copiloto, con más cuidado del estrictamente necesario, pensé que cada nueva capa que aparecía no añadía complejidad al problema, la simplificaba, porque cada documento era una pieza que encajaba, y las piezas que encajan no necesitan explicación. Necesitan el momento adecuado para ser mostradas. El informe de Marcos llegó en 2 entregas. La primera, a principios de diciembre de 2018, era un documento de seguimiento con fechas y ubicaciones. La segunda, 16 días después, era una carpeta más gruesa con fotografías y registros de comunicación obtenidos por vías legales. Me los entregó en su oficina de Las Fuentes un martes por la tarde, con el mismo tono neutro de siempre, el que usaba independientemente de si lo que iba a decir era trivial o capaz de alterar la comprensión que alguien tiene de los últimos años de su propia vida. El nombre es Víctor Durán Palomares, dijo, 53 años, consultor de empresas con domicilio profesional en Zaragoza. Llevan un mínimo documentado de 4 años de relación. Primer contacto rastreable, febrero de 2014. Febrero de 2014. El mismo mes del recibo del restaurante que había anotado en la libreta aquella primera semana en el apartamento de San José. No lo dije en voz alta. Marcos continuó. Las 3 cuentas que aparecen en el historial notarial y que no coincidían con las declaradas del matrimonio fueron abiertas entre 2013 y 2016. Una de ellas tiene domiciliados pagos recurrentes a un arrendador de vivienda cuya dirección hemos verificado. Un apartamento en el barrio de Delicias. El contrato figura a nombre de ella desde enero de 2015. Un apartamento desde enero de 2015, 3 años y 8 meses antes de que Amparo pusiera ese sobre la mesa del salón. Abrí la segunda carpeta. No lo hice buscando el golpe emocional, sino con la misma disposición con que había revisado los extractos bancarios, porque era la única manera de atravesar ese tipo de material sin perder la utilidad que podía tener. Las imágenes mostraban encuentros en lugares públicos, entradas y salidas del edificio de Delicias, una terraza de verano con una fecha anotada al dorso en letra de Marcos, agosto de 2018, 6 semanas antes de la noche del divorcio en el salón de casa. Cerré la carpeta. ¿Hay vínculo documentado entre Durán Palomares y las cuentas donde llegaron los fondos desviados? Indirecto, respondió Marcos. El apartamento de Delicias es el nexo más concreto. Los pagos de arrendamiento salen de una de las cuentas que ya estaban en el historial notarial. El resto de los movimientos registrados son compatibles con gastos personales, restaurantes, desplazamientos, comercios, nada que apareciera jamás en los registros compartidos del matrimonio. Me recosté en la silla un momento. Afuera, en la calle, empezaba el ruido sordo de una tarde de diciembre en un barrio donde la vida transcurre sin ceremonias. 4 años. Como mínimo 4. Probablemente el segmento visible de algo que había comenzado antes o que había crecido con la lentitud suficiente para no activar ninguna alarma en alguien que trabajaba 60 horas semanales y volvía a casa con el cansancio encima. Y mientras ese dato tomaba el peso específico que tienen las certezas cuando desplazan a las sospechas, algo que había estado moviéndose en el fondo de mi mente durante semanas, terminó de encajar con una claridad que ya no requería más documentación. Los periodos de presión. Las temporadas en que la narrativa del padre que nunca estaba se intensificaba de forma perceptible, en que los silencios de los hijos ganaban textura, en que Amparo parecía más tensa o más lejana sin causa aparente. Yo los había atribuido al desgaste inevitable de una vida larga en común, a mi propio agotamiento proyectado sobre el ambiente doméstico. Ahora abría el cuaderno y ponía esas temporadas junto a las fechas que Marcos acababa de confirmar. Primavera de 2014. Los primeros meses rastreables con Durán Palomares. Coincidencia exacta con una cena en la que Tomás me había dicho, con esa serenidad que precede a las frases ensayadas, que yo nunca estaba cuando importaba. Nunca había sabido a qué momento concreto se refería. Seguía sin saberlo, pero ahora tenía una hipótesis muy precisa
sobre quién le había construido esa convicción. Invierno de 2015. Apertura del apartamento en Delicias. Coincidencia, con semanas en que Amparo había planteado en varias ocasiones, con calma estudiada, que quizás necesitábamos replantearnos algunas cosas. Yo lo había leído como el cansancio natural que aparece en los matrimonios largos. No lo había leído como una evaluación de cuánto espacio necesitaba para lo que ya tenía en marcha. Verano de 2016, la semana de la costa con amigas. Los registros de Marcos situaban a Durán Palomares fuera de Zaragoza esa misma semana. La misma semana, los mismos días. Agosto de 2018. La fotografía de la terraza. 6 semanas antes del sobre la mesa. Amparo ya lo tenía todo decidido. Ya había hablado con su abogado. Ya tenía a Tomás y a Claudia preparados para la escena del salón. Y mientras todo eso avanzaba de puertas afuera de lo que yo creía que era mi vida, yo seguía llegando del trabajo con el maletín, depositando las llaves en el cuenco de cerámica de Palma de Mallorca, respondiendo correos hasta medianoche, construyendo con números la estabilidad de una casa cuya arquitectura interior llevaba años siendo completamente distinta a lo que aparentaba desde dentro. Cerré el cuaderno con más fuerza de la necesaria. Le pedí a Marcos que todo quedara documentado en el informe final con ese nivel de detalle. Fechas, importes, ubicaciones, vínculos entre cuentas y gastos, sin suposiciones. Solo lo que pudiera respaldarse con papel. Así será, dijo. Luego añadió algo que no esperaba. El informe definitivo estará listo para la segunda semana de enero. Hay un flanco del segundo semestre de 2017 que todavía no cuadra del todo. Antes de cerrarlo, necesito verificar una cosa. No pregunté qué era. Si Marcos señalaba una inconsistencia, era porque existía, y porque resolverla antes de que el documento llegara a manos de Esteban marcaba la diferencia entre un informe sólido y uno con un hueco donde la otra parte pudiera instalar la duda. Salí a la calle con la carpeta bajo el brazo y ese frío seco de diciembre en Zaragoza que no avisa antes de entrar por el cuello del abrigo. Caminé hasta el coche despacio, sin prisa, notando el peso concreto del material que llevaba encima no como carga, sino como herramienta. Algo que todavía no era el momento de usar, pero que ya existía, que ya tenía nombre y fecha y dirección fiscal y fotografías con fechas anotadas al dorso. Esa noche no abrí el cuaderno. Puse agua a calentar. Me senté a la mesa del apartamento y me quedé con las manos quietas sobre la madera mientras el vapor empezaba a salir con ese sonido continuo y suave que tiene el agua antes de romper a hervir del todo. 29 años, y 4 de ellos, como mínimo, habían tenido una geometría completamente distinta a la que yo había creído habitar. El agua llegó al hervor. La apagué. No preparé nada. Era suficiente por esa noche. La sugerencia llegó de Esteban durante una reunión de mediados de diciembre, cuando el informe definitivo de Marcos todavía no estaba cerrado y el proceso judicial avanzaba con la lentitud calculada que los procedimientos legales imponen cuando no hay prisas estratégicas para acelerarlos. Necesitamos contexto, dijo Esteban, con el bolígrafo en horizontal sobre el cuaderno, señal que había aprendido a reconocer como el preludio de algo que requería atención específica. Los documentos financieros son sólidos, pero un juicio de familia no es solo aritmética. La otra parte va a construir un relato, y los relatos necesitan ser contrarrestados con algo que también tenga peso humano. Le pregunté qué tipo de testimonio tenía en mente. Alguien que haya estado cerca del matrimonio durante años, no un amigo íntimo suyo, porque la otra parte lo desacreditará como parcial. Alguien que la haya conocido a ella también, que haya observado el comportamiento en contexto familiar, preferiblemente con credibilidad establecida, sin ningún conflicto de interés obvio. Pensé en eso durante el resto de la tarde. Cuando llegué al apartamento y estuve un rato sin encender la luz, sentado con el abrigo todavía puesto, me vino un nombre que tardé unos segundos en examinar antes de decidir si tenía sentido. Consuelo Ferrer Andrade, 71 años, hermana mayor de mi padre. Vivía en un piso del barrio de La Almozara,
con las ventanas orientadas al Ebro, donde olía siempre a lavanda y madera vieja. Consuelo había mantenido una relación continuada con Amparo desde el principio del matrimonio, no por afinidad profunda, sino por esa cortesía sostenida que existe en los márgenes familiares, sin estar nunca en el centro. Venía a las cenas de Navidad, llamaba por los cumpleaños, intercambiaba comentarios de educación cuando coincidían, y que por eso mismo lo había observado todo desde una distancia que no distorsionaba. La llamé al día siguiente. Su piso olía exactamente como lo recordaba, lavanda y madera, con un fondo de café reciente que venía de la cocina. Consuelo me abrió con esa puntualidad que siempre la había caracterizado. Me miró un instante de una forma que no era pena, pero sí reconocimiento, y me indicó el salón como si yo no supiera el camino de memoria. Nos sentamos, ella con una taza entre las manos. Yo sin saber exactamente cómo empezar. No tuve que buscarlo. Consuelo lo resolvió antes. Algo me decía que ibas a llamar, no con satisfacción, sino con el peso particular de alguien que ha guardado algo durante tiempo suficiente para saber cuándo llega el momento de dejarlo salir. Hay cosas que llevo años sin saber cómo contarte, porque no quería meterme, porque pensaba que quizás me equivocaba, pero llegó un punto en que lo que veía era demasiado claro para seguir atribuyéndolo a nada. Le pedí que me contara desde el principio. Habló durante 40 minutos casi sin interrupción, con esa cadencia quieta de quien no necesita dramatizar lo que ya es suficientemente grave por sí mismo. La primera vez que notó algo había sido en una comida de Navidad de 2013. Había llegado antes que yo porque el trayecto desde la Almozara le había salido más corto de lo esperado, y Amparo estaba en la cocina con Tomás. No habían escuchado entrar a Consuelo, porque el pasillo separaba las dos estancias con suficiente longitud para absorber el sonido de la puerta. Lo que escuchó no fue una discusión ni una conversación tensa. Fue algo más contenido y por eso más difícil de ignorar. Amparo relatándole a Tomás un episodio concreto en el que yo aparecía como protagonista de una actitud que Consuelo sabía que no se correspondía con lo ocurrido, porque ella misma había estado presente. Un viaje familiar de años atrás, una decisión tomada de una manera y que en la versión de Amparo tenía una motivación completamente distinta. No un error de memoria, una sustitución deliberada. Consuelo entró en la cocina en ese momento y la conversación se interrumpió con naturalidad. Nadie hizo ningún comentario, y ella lo dejó pasar porque todavía podía convencerse de que había malinterpretado algo. Pero volvió a ocurrir. En la primavera de 2015, durante una visita que hizo mientras yo estaba fuera por trabajo, escuchó otra conversación, esta vez con Claudia. El tono era diferente, más suave, más lateral, menos construido como relato y más como comentario que se desliza entre dos frases sin llamar la atención. Claudia preguntaba algo sobre una decisión que yo había tomado, y Amparo respondió con una frase que Consuelo me repitió de memoria. Tu padre hace las cosas como las hace porque para él lo nuestro siempre fue lo segundo. No te lo digo para que le guardes rencor, te lo digo para que no te sorprendas. Para que no te sorprendas, no como acusación directa, como preparación, como quien siembra con paciencia y deja que el suelo haga el trabajo sin más intervención visible. Me quedé en silencio durante varios segundos después de eso. Consuelo depositó la taza sobre la mesita con cuidado. Lo siento, dijo. Debí habértelo dicho antes, pero no sabía cómo, y tampoco estaba segura de que fuera mi lugar hacerlo. Le dije que no tenía nada que disculpar. Salí de su piso a las 6:15 de la tarde. El Ebro estaba al fondo de la calle con esa luz gris de diciembre que aplana el paisaje y le quita toda profundidad. Caminé hasta el coche despacio, sin pensar en nada concreto, que es lo que ocurre exactamente cuando hay demasiado en lo que pensar para poder ordenarlo mientras uno camina. Esa noche, en el apartamento de San José, ocurrió algo que no había ocurrido desde el martes de septiembre. Lloré, no de forma prolongada, no con el derrumbe que uno imagina cuando piensa en un hombre a solas en un apartamento pequeño.
Fue más breve y más hondo. Unos minutos sentado en el borde de la cama, con los codos sobre las rodillas y la cara entre las manos, y el llanto saliendo no del lugar donde residía la rabia, sino de uno más antiguo, más difícil de localizar con precisión. Porque lo que Consuelo había confirmado esa tarde no era solo el desvío financiero ni la relación paralela documentada en fotografías. Era que mis hijos habían crecido durante años con una versión de mí construida a medida, con paciencia, con frases colocadas en los momentos precisos para que arraigaran sin parecer instrucción, que Tomás no había llegado solo a la convicción de que nunca fui un buen padre. Lo habían llevado ahí, despacio, con método, con la misma consistencia que ahora aparecía en los extractos bancarios y en el informe de Marcos. Y entonces apareció la duda, no sobre lo que había ocurrido, que ya no tenía fisura, sino la otra. Si todo lo que estaba construyendo, los documentos, el testimonio de Consuelo, el proceso con Esteban, si todo eso al final solo serviría para ganar en un juzgado lo que ya se había perdido en un salón un martes de septiembre. Si la verdad pronunciada en voz alta ante un juez devolvía algo real, o solo ponía nombre oficial a una pérdida que ya era irreversible. Me quedé con esa pregunta durante un tiempo que no me di. Luego me levanté, bebí agua, apagué la luz del pasillo que había dejado encendida sin darme cuenta. Y al meterme en la cama, entendí que la duda era legítima, pero que no cambiaba la dirección. Porque había otro motivo para seguir que no dependía de recuperar lo que ya no existía. Lo que había ocurrido merecía ser nombrado con precisión, con documentación, frente a alguien con autoridad para escucharlo. Eso no era venganza. Era lo único que quedaba en pie cuando todo lo demás ya se había ido. El informe final de Marcos llegó el martes 8 de enero de 2019, con 15 días de retraso sobre lo previsto. Cuando lo entregó en su despacho de las Fuentes esa misma tarde, la explicación fue concisa. El flanco del segundo semestre de 2017 había requerido cruzar 3 fuentes distintas antes de poder cerrarlo sin ambigüedad. El tiempo invertido quedó justificado en las 3 páginas adicionales que aparecían al final del documento, donde la vinculación entre los fondos desviados y la empresa de Tomás quedaba trazada con una solidez que no admitía interpretación favorable. La transferencia de 28.000 euros de marzo de 2017 no era la única conexión. Había una segunda operación más discreta de 15.000 euros realizada en septiembre de ese mismo año, desde una de las cuentas personales de Amparo hacia la misma sociedad limitada. Ambas habían llegado en períodos de liquidez baja del negocio de Tomás, documentados en los registros mercantiles. Marcos lo formuló sin rodeos. No hay margen razonable para sostener que los fondos llegaron sin que el receptor supiera su procedencia. Los plazos y los importes se corresponden demasiado con las necesidades declaradas de la empresa en esos momentos concretos. 43.000 euros en total, en 2 momentos críticos, procedentes de dinero que también era mío. Cerré el informe y lo coloqué en la carpeta sin añadir ningún comentario. Marcos me miró un segundo de más, como comprobando que lo había entendido en su dimensión completa, y luego volvió a su cuaderno. No había nada más que decir sobre ese punto. La reunión con Esteban para revisar la reorganización de activos quedó fijada para el jueves 10 de enero, a las 11 de la mañana. Llegué puntual, como siempre, con el maletín y la carpeta del informe de Marcos. Esteban me recibió con su cuaderno ya abierto y la expresión concentrada de alguien que ha revisado los documentos la noche anterior y tiene el recorrido de la reunión trazado de antemano. El informe de Marcos es suficiente para sostener el proceso, dijo, recostándose apenas en la silla. Pero necesitamos que los activos bajo su titularidad estén correctamente blindados antes de que la otra parte pueda solicitar medidas cautelares. Si hay cualquier instrumento financiero que no esté a nombre exclusivo suyo, lo revisamos hoy. Trabajamos 2 horas seguidas. Esteban fue construyendo el mapa de lo que existía. Un fondo de ahorro privado constituido antes del matrimonio,
fuera del régimen de gananciales por fecha de apertura, una participación minoritaria en una empresa de consultoría que los documentos acreditaban como bien privativo, una póliza de ahorro vinculada a mi contrato laboral que tampoco era de titularidad conjunta. Todo eso quedaba protegido. Pero había algo más que Esteban señaló con ese cuidado particular que usa cuando el asunto tiene más de una dimensión. Hay un segundo fondo de reserva ligado históricamente a la cuenta familiar, dijo, trazando un círculo en el cuaderno alrededor de una cifra. Según los accesos registrados, hay credenciales de entrada activas que usted cedió hace años a un tercero, a Tomás. Se las había dado cuando le expliqué la estructura del ahorro familiar años atrás, cuando todavía creía que esa clase de transparencia era parte de lo que significaba ser padre de un adulto en quien confías. Ese acceso hay que cerrarlo, dijo Esteban. No como acción ofensiva, como protección de un activo que forma parte del caudal en litigio. Lo cerré esa misma tarde desde el apartamento, con el ordenador sobre la mesa y el café a un lado sin tocar. El proceso tardó 4 minutos. Cambio de credenciales, confirmación por mensaje al teléfono, una pantalla que indicaba acceso actualizado con la hora al pie, las 17:22 del jueves 10 de enero de 2019. No hubo ninguna emoción especial en ese gesto. Fue más parecido a colocar el cierre de una cerradura que nunca debió haber estado abierta. Un acto técnico con consecuencias reales que alguien mediría más adelante en el momento en que intentara entrar y encontrara una puerta que ya no cedía. Tomás no sabría nada hasta que lo intentara, y cuando lo intentara, no habría ninguna nota ni explicación esperándole al otro lado. Salí del despacho de Esteban ese mismo jueves poco después de la 1. La calle Coso a esa hora tenía la densidad habitual del mediodía de invierno, gente moviéndose entre paradas y comercios con esa urgencia que el frío imprime al paso. Llevaba el maletín en la mano derecha y la carpeta con el informe bajo el brazo izquierdo, sujeta con más presión de la cómoda cuando lo vi. Tomás estaba a unos 20 metros, saliendo de una bocacalle lateral con las manos en los bolsillos y la cabeza ligeramente inclinada, esa postura que tiene cuando va pensando en algo y la calle deja de registrarse. No me había visto aún. Tuve el tiempo exacto de un paso para decidir cómo reaccionar. Seguí caminando sin alterar el ritmo. Tomás levantó la vista a unos 12 metros. Se detuvo durante un instante involuntario, ese segundo previo a que el cuerpo recibe la instrucción que debe ejecutar. Luego continuó hacia mí con una expresión que no era hostil ni abierta, sino esa neutralidad tensa que tienen las personas cuando se encuentran con alguien con quien no saben exactamente cómo colocarse. «Papá», me detuve. Bajo el brazo izquierdo, el informe de Marcos con sus 47 páginas. En el maletín de la mano derecha, los documentos firmados esa mañana con Esteban. Mi corazón funcionaba a una velocidad que no tenía ninguna intención de mostrar. «Tomás». Silencio de 2 segundos largos. «¿Cómo estás?», dijo, sin el tono real de una pregunta, más como el relleno que alguien coloca cuando no tiene otra cosa disponible. «Bien», respondí, una sola palabra. Asintió levemente, mirando un punto entre mi cara y el suelo. Había algo en su postura que no recordaba del salón de septiembre. Aquella noche tenía la seguridad de quien ha construido su argumento durante años y lo pronuncia desde terreno firme. Esto era diferente. Era la incomodidad de alguien que había preparado una escena para un tipo de encuentro y descubría que la escena no servía para este. El abogado de mamá dice que el proceso va lento. Los de familia suelen ir así, dije. Pausa. Tomás miró hacia la acera, luego de nuevo hacia mí. Si necesitas algo, lo dejó sin terminar. Era la clase de frase que no compromete a nada mientras finge mantener una puerta entreabierta. Estoy bien. Me despedí con un gesto breve y seguí adelante. No me giré. Escuché sus pasos alejarse durante unos metros hasta que el ruido ordinario de la calle los fue cubriendo. Llegué al coche aparcado en una calle lateral y me senté dentro sin arrancar. Manos sobre el volante. La carpeta en el asiento del copiloto, a menos de 30 centímetros de donde había estado el brazo de Tomás segundos antes,
separada de él por un trayecto en mitad de la calle Coso que había durado menos de 1 minuto. Tomás no sabía nada. Lo había visto en la forma en que miraba sin encontrar dónde apoyar la mirada. Creía que lo que avanzaba en los juzgados era una negociación patrimonial ordinaria entre dos personas que terminaban un matrimonio largo. No tenía la menor idea del contenido de los documentos que habían estado a 20 centímetros de él durante ese intercambio de frases en la acera. Y no iba a saberlo. Todavía no. Arranqué el motor. El frío de enero seguía pegado al cristal, denso y sin viento, como si también estuviera aguardando el momento adecuado para moverse. Claudia llamó un miércoles de la última semana de enero, a las 7:17 de la tarde. El teléfono vibró sobre la mesa del apartamento mientras yo revisaba un informe laboral con el café a un lado. Y su nombre en la pantalla produjo ese segundo de quietud que precede a las decisiones que no admiten mucho tiempo de reflexión. Descolgué al tercer tono. Su voz tenía una textura distinta a la del Salón de Septiembre, más cauta, sin la cobertura que proporciona la presencia del hermano mayor y el respaldo de la escena preparada de antemano. Me dijo que quería quedar para tomar algo, que había cosas que sentía que necesitaba decirme directamente. No mencionó a su madre, no mencionó el proceso. Lo presentó con esa vaguedad que usan las personas cuando no están seguras de que lo que proponen vaya a ser aceptado. Le dije que sí, no porque esperara ninguna revelación particular, sino porque Esteban, días antes, me había recordado algo que yo ya sabía, pero que convenía tener presente con regularidad. El comportamiento de quien no ha alterado ninguna de sus rutinas externas es siempre más difícil de atacar que el de quien ha cortado todos los puentes. Mantener un contacto sereno con Claudia no era debilidad estratégica, era coherencia con el perfil de un hombre que no tenía nada que esconder, al menos en apariencia. Quedamos el viernes siguiente en una cafetería del Paseo de la Independencia, cerca del trabajo de Claudia. Llegué 10 minutos antes. Me senté en una mesa interior, alejada del escaparate. Pedí un café solo y estuve mirando la entrada, hasta que la vi aparecer a las 12:15, con el abrigo azul marino que le había regalado Amparo hacía 2 inviernos. Se sentó frente a mí con esa postura particular que tienen las personas cuando han ensayado mentalmente el inicio de algo y descubren al llegar que la realidad tiene una textura diferente al ensayo. «Gracias por venir», dijo. Le dije que no tenía nada que agradecer. El camarero trajo su té. Hubo un silencio breve mientras ella abría el sobre de azúcar sin necesidad real, solo para tener las manos ocupadas. «Sé que septiembre fue...» «Que yo no dije nada», empezó. «Y quiero que sepas que no fue porque no me importara. Fue porque no sabía cómo». Asentí sin añadir nada que pudiera orientar la conversación en ninguna dirección concreta. Claudia continuó. Su argumento tenía la estructura de alguien que lleva tiempo construyéndolo, no para atacar sino para persuadir. Que el matrimonio había sido difícil para los dos, que ella no quería tomar partido, que su madre también había cargado con cosas durante años que no habían sido sencillas. Lo dijo sin crueldad, pero con la firmeza de quien ha decidido que esa es la versión que sostiene y no tiene intención de abandonarla en esta conversación. Le escuché sin interrumpir. «Mamá no tenía nada para ella misma», dijo en un momento. «Tú siempre tenías el trabajo, los proyectos, los viajes de empresa. Ella se quedaba aquí gestionando todo lo demás, y durante años lo hizo sin quejarse». Tomé un sorbo de café. «Lo sé», dije. Y era parcialmente cierto. Me había quedado lejos demasiadas veces. Ese era el cargo legítimo en todo lo que habían construido contra mí. Había trabajado demasiado, había estado ausente en momentos donde la presencia importaba más que el esfuerzo. Esa parte yo mismo la había anotado en la libreta sin necesidad de que nadie me la señalara. Por eso, cuando por fin empezó a tener algo de tiempo para ella, me alegré. Siguió Claudia, sujetando la taza con las 2 manos. Esos viajes que hizo con sus amigas, esas salidas, yo creo que la ayudaron mucho. Ese que hizo en marzo, ¿te acuerdas? El año antes de que os separarais, con Remedios y con Susana. Volvió diferente, más tranquila. Me dijo que había necesitado ese espacio durante mucho tiempo.
Marzo del año anterior a la separación. Marzo de 2018. El mismo mes que había permanecido sin fechar con precisión en el informe de Marcos durante semanas, el que todavía aparecía con un margen de incertidumbre en mis anotaciones porque las fechas del apartamento de Delicias correspondían a otro período y los desplazamientos de ese mes concreto habían sido más difíciles de rastrear. Claudia acababa de colocar la última pieza sin saber que existía ningún rompecabezas. No cambié nada en la postura. No cambié la expresión. Pero sin que yo lo hubiera decidido, mi mano derecha se movió hacia el interior de la chaqueta. Ese gesto automático de quien va a comprobar algo que lleva guardado encima, y lo detuve a mitad del movimiento porque no había nada en el bolsillo interior que Claudia necesitara ver ahí. Ella lo notó. «¿Qué pasa?» «Nada», dije. Pensé que había dejado el teléfono en el coche. Lo miró un segundo de más. Luego volvió a su taza. «Tengo el teléfono aquí», añadí sacándolo del bolsillo exterior con calma y depositándolo sobre la mesa sin darle más importancia al asunto. El gesto funcionó exactamente como necesitaba funcionar. Convirtió el momento en algo trivial antes de que Claudia pudiera darle ninguna forma de sospecha. Continuamos durante 20 minutos más. Claudia habló de la situación del proceso, de que el abogado de Amparo le había dicho que podría alargarse bastante, de que esperaba que las cosas pudieran resolverse sin que nadie saliera demasiado dañado. Yo escuché, respondí con frases cortas. Me mantuve en ese tono neutro y sin bordes que es el único que no ofrece flancos desde donde atacar. Cuando pedí la cuenta, Claudia dijo que quería pagar ella. La dejé. En la puerta nos despedimos con un beso en la mejilla que ninguno de los dos convirtió en abrazo. La vi alejarse por la acera, con las manos en los bolsillos del abrigo azul marino y el paso rápido de alguien que va pensando en lo que acaba de ocurrir. Llegué al apartamento de San José a la 1:20. Dejé el abrigo en la percha del pasillo, me senté a la mesa y abrí el cuaderno en la última página escrita. Anoté 3 palabras y una fecha. Marzo 2018, confirmado. Luego cerré el cuaderno. No hubo llanto esa tarde. No hubo la duda profunda de las semanas anteriores. Esa pregunta oscura sobre si lo que construía tendría algún valor real más allá de la victoria técnica. Tampoco hubo satisfacción, porque satisfacción habría requerido que algo en esa conversación me hubiera resultado ajeno. Y Claudia era mi hija, y todo lo que había dicho lo había dicho desde una convicción que no era suya de origen, pero que a estas alturas ya no podía distinguir de lo propio. Lo que había después del llanto de diciembre y de la duda de enero era algo más estable y más difícil de nombrar, una orientación. Como cuando en navegación se fija un rumbo y el barco simplemente lo sostiene, independientemente de cómo se mueva el agua alrededor. Tenía la fecha, tenía el nombre, tenía el apartamento, las transferencias, el depoimento de Consuelo, el informe de Marcos con sus 47 páginas y el acceso cerrado al fondo de reserva. Tenía la audiencia marcada por Esteban, para una fecha que todavía era lejana, pero que ya existía en el calendario como un punto fijo hacia el que todo lo acumulado se movía con una lentitud que ya no me resultaba incómoda. La paciencia, cuando uno ha decidido de verdad usarla, deja de costar. Fuera, la tarde de enero sobre los tejados de San José se iba apagando con esa gradualidad lenta que tiene el invierno en Zaragoza cuando no hay viento que lo acelere. Puse agua a calentar. Esta vez sí la usé. Los meses que siguieron al encuentro con Claudia transcurrieron con esa cadencia particular que tiene la espera cuando ya no es ansiedad, sino cálculo sostenido. Esteban fijó la vista oral para el 14 de enero de 2020, una fecha que al principio percibí lejana y que fue perdiendo esa sensación de distancia a medida que cada semana incorporaba algún elemento al expediente. Una corrección en la valoración del patrimonio inmobiliario, una confirmación adicional del registro mercantil sobre la sociedad vinculada al negocio de Tomás, el testimonio formal de Consuelo recogido en acta notarial un martes de marzo con su caligrafía apretada al pie de la firma. Yo seguí yendo al trabajo cada mañana,
Seguí respondiendo los correos de Amparo sobre logística del proceso con la misma neutralidad con que gestionaba los informes laborales. Seguí saludando a los vecinos del patio interior cuando coincidía con ellos en el portal, porque el hombre que no tiene nada que ocultar no altera el modo en que transita por su propio barrio. Esteban me lo había formulado en una reunión de primavera como si fuera un principio técnico. La consistencia cotidiana es tan importante como la documentación. Cualquier comportamiento fuera de patrón puede ser interpretado como señal de anticipación, y eso le da a la otra parte un argumento que no necesita. No le dije que ya lo había entendido antes de que me lo dijera. Me limité a asentir. Fue en julio cuando Tomás publicó la fotografía. La vi un domingo por la mañana, mientras tomaba el primer café del día con el teléfono sobre la mesa. Era una imagen de los tres, Amparo, Tomás y Claudia, en la terraza trasera de la casa, con la mesa puesta para un almuerzo largo de verano. Luz de mediodía sobre el mantel, vasos de vino. La sombrilla que habíamos comprado hacía 4 años y que seguía inclinada en el mismo ángulo donde yo la había dejado la última tarde que la usé. El texto que Tomás había escrito debajo era breve. Hay almuerzos que saben diferente cuando la mesa tiene el espacio exacto que necesita, agradecido por lo que tenemos. No era una acusación directa, era algo más elaborado, la clase de frase que no señala a nadie mientras hace exactamente eso, el espacio exacto que necesita, suficientemente vago para negar cualquier intención si alguien lo cuestionaba, suficientemente concreto para que quien lo leyera entendiera sin esfuerzo a qué espacio se refería. Hice una captura de pantalla, la guardé en la carpeta del expediente con la fecha y la hora anotadas al margen y dejé el teléfono sobre la mesa. Afuera, el domingo de julio en el patio interior, tenía ese calor quieto que se instala entre los edificios cuando no hay corriente. Alguien 2 plantas más arriba había dejado música saliendo por una ventana abierta, algo instrumental que no identifiqué y que duró exactamente el tiempo que tardé en terminar el café. No llamé a Esteban ese día. No era urgente. No cambiaría nada en el expediente. Pero la imagen quedó en esa carpeta digital ordenada cronológicamente desde septiembre de 2018, como la pieza más reciente de un archivo que ya no necesitaba crecer para ser suficiente. La necesitaba para ser completo. El verano avanzó sin incidentes relevantes. Hubo una comunicación del abogado de Amparo en agosto solicitando una revisión de la valoración de la vivienda familiar que Esteban tramitó con el perito acordado y que resultó en una cifra que ninguna de las 2 partes discutió. Hubo un silencio prolongado de Claudia durante varias semanas que no requería mayor interpretación. Las personas atrapadas entre 2 lealtades incompatibles suelen resolver ese conflicto reduciéndose, desapareciendo del espacio compartido. Es una forma de no elegir que en la práctica también es una elección. Tomás no volvió a aparecer en ningún punto de mis recorridos habituales desde el encuentro de enero en la calle Coso. Si lo evitaba deliberadamente, o si simplemente los trayectos de cada uno habían encontrado su propia geometría separada, era algo que no tenía ningún valor resolver. Lo que sí hice, en una tarde de septiembre en el apartamento, fue revisar el expediente completo desde el principio, no porque hubiera ninguna duda sobre su solidez, sino porque un año de distancia sobre los hechos permite leerlos con una claridad diferente a la que se tiene cuando todavía conservan el calor de cuando ocurrieron. Leí el informe de Marcos entero, las 47 páginas, sentado a la mesa con el café a la izquierda y las ventanas entornadas. Lo leí con la frialdad que solo es posible cuando el tiempo ha creado la distancia suficiente entre el daño y el análisis. Las fechas eran precisas. Los importes estaban verificados con 3 fuentes cruzadas. El testimonio de Consuelo estaba en acta notarial. La vinculación entre los fondos desviados y la empresa de Tomás quedaba documentada sin ambigüedad. La relación paralela con Durán Palomares tenía registro de 4 años y 2 meses, con el apartamento de Delicias como prueba material de uso continuado. No había ningún hueco. Cerré la carpeta cuando la luz de la tarde empezaba a inclinarse
y el patio interior se llenaba de esa sombra larga que en septiembre llega antes de lo que uno recuerda de los meses anteriores. La última reunión preparatoria con Esteban fue el jueves 16 de octubre de 2019, a las 10 de la mañana. El expediente completo estaba sobre su mesa, organizado en secciones con separadores numerados, y su expresión era la de los profesionales que han construido algo durante meses y han llegado al punto en que lo único pendiente es ejecutarlo. «Estamos listos», dijo, sin énfasis, como quien declara que una estructura está en orden después de haberla revisado desde todos los ángulos posibles. Me explicó el orden en que presentaría las pruebas. Primero el historial patrimonial, con la valoración del régimen de gananciales, después los movimientos no autorizados con sus justificantes notariales, luego el informe de Marcos con la relación paralela documentada y el vínculo financiero con la empresa del hijo, y al final el testimonio de Consuelo como marco que daba coherencia al conjunto. La otra parte intentará redirigir el foco hacia el comportamiento durante el matrimonio, dijo. La figura del padre que priorizó el trabajo, la distancia emocional. Todo eso puede tener parte de verdad y aún así resultar irrelevante frente a lo que hay documentado. El juez conoce la distinción. No necesitamos rebatir ese argumento punto por punto. Solo necesitamos que el expediente hable con la claridad suficiente para que el relato contrario pierda su peso específico. Asentí. «¿Tomás y Claudia estarán en la sala?», pregunté. Esteban midió la respuesta un segundo antes de darla. Si la otra parte los presenta como testigos de contexto, sí. Si no, pueden asistir como público, si así lo deciden, pero en cualquier caso, escucharán lo que se lea. No existe ningún mecanismo para filtrar eso. Salí a la calle a las 12 menos cuarto. La calle Coso tenía el tráfico tranquilo de los jueves de octubre, cuando la ciudad lleva ya suficiente otoño encima para haberlo aceptado sin resistencia. Caminé sin prisa hacia el coche, con las manos en los bolsillos y ese frío todavía moderado, que en Zaragoza precede al que de verdad duele. Faltaban 89 días para el 14 de enero. 89 días en que Amparo seguiría creyendo que lo que avanzaba en los juzgados era una disputa patrimonial entre dos personas que habían decidido separarse con sus versiones respectivas. En que Tomás seguiría con la convicción de que la autoridad moral que había exhibido en el Salón de Septiembre de 2018 permanecía intacta. En que Claudia seguiría sosteniendo ese equilibrio inestable entre las dos versiones de su familia, sin saber que una de ellas estaba a punto de quedar sin suelo. Todo lo que había tardado más de un año en construir iba a necesitar menos de una mañana para desplegarse frente a un juez. 89 días. El 14 de enero de 2020 amaneció con el frío quieto y seco que en Zaragoza en invierno se instala en las calles antes de que nadie salga a ocuparlas. Llegué al juzgado a las 9:15, 45 minutos antes de la hora señalada, con el maletín y la chaqueta oscura que había elegido la noche anterior, con la misma atención metódica con que se prepara cualquier presentación importante. Esteban ya estaba en el vestíbulo cuando entré. Corbata azul, el cuaderno bajo el brazo, expresión de alguien que ha dormido bien precisamente porque sabe que ha preparado todo lo que podía prepararse. Me estrechó la mano con más firmeza de lo habitual, un gesto que en él equivalía a lo que otro habría expresado con muchas más palabras. «El abogado de la otra parte llegó hace 10 minutos», dijo. «Ya están dentro». Pasamos el control y recorrimos el pasillo hasta la sala. Las baldosas grises del corredor resonaban con ese eco específico de los edificios públicos, donde el sonido no tiene a dónde ir excepto hacia arriba. Al fondo, la puerta de madera oscura de la sala 3 estaba entreabierta. Entré sin mirar hacia el lado donde Amparo estaba sentada con su letrado, un hombre de unos 50 años, llamado Agustín Pedraza Valls, al que conocía únicamente por su nombre en los documentos del proceso. Me senté junto a Esteban a la izquierda de la sala. Coloqué el maletín a los pies con cuidado y mantuve la vista al frente. Fue entonces cuando, por el rabillo del ojo izquierdo, los vi entrar. Tomás y Claudia, juntos. Tomás con la misma postura cerrada de siempre,
Claudia con el abrigo azul marino. Se sentaron en la fila detrás de la zona de amparo, lo bastante cerca para que entre ellos existiera un gesto de respaldo mutuo, lo bastante lejos de donde yo estaba para que la geometría de la sala dijera lo que ninguno de los tres habría querido formular en voz alta. Claudia me miró un instante al sentarse, una mirada breve, sin contenido legible, de las que ocurren cuando alguien necesita comprobar dónde está el otro sin tener ninguna intención de cruzar ese espacio. No devolví el gesto. El magistrado entró a las 10 en punto. Se llamaba Aurelio Campos Iglesias, 62 años, cabello completamente blanco y una forma de sentarse que dejaba claro desde el primer segundo que no tenía ningún interés en que el proceso consumiera más tiempo del estrictamente necesario. Pedraza habló primero. Construyó su argumento con oficio. 29 años de matrimonio, donde la parte demandante había sostenido económicamente el hogar, pero donde la carga invisible del cuidado, la gestión doméstica y la presencia continua había recaído de forma exclusiva en su representada. Habló del distanciamiento progresivo, de las ausencias laborales prolongadas, de los proyectos que siempre parecían más urgentes que las personas. Todo ello con el tono de quien presenta un relato que ha funcionado en contextos similares suficientes veces como para confiar en su efecto. Cuando terminó, el magistrado Campos anotó algo, levantó la vista y señaló hacia Esteban. Esteban abrió la carpeta sin prisa. Comenzó por el historial patrimonial del matrimonio, la valoración del régimen de gananciales, los bienes privativos acreditados por fecha de apertura, la vivienda familiar, todo ordenado sin fisuras técnicas que Pedraza pudiera objetar con fundamento. Era la base estructural sobre la que lo demás tendría que sostenerse, y Esteban la construyó con la eficiencia de quien ha recorrido ese terreno suficientes veces para no malgastar un solo paso. Luego llegaron los extractos. Con la venia del magistrado, dijo Esteban extrayendo la primera sección de documentos, procedemos a presentar el historial de movimientos de la cuenta corriente conjunta del matrimonio correspondiente al periodo comprendido entre enero de 2015 y agosto de 2018, obtenido mediante autorización notarial. El magistrado Campos extendió la mano. Tomó los documentos. Los leyó con esa atención horizontal que tienen los jueces cuando revisan series de datos buscando la arquitectura que hay detrás de los números. Fue él quien pronunció el total en voz alta. 104.300 euros. Con el tono neutro de quien lee un dato técnico, lo que paradójicamente le otorgó más peso que cualquier énfasis habría podido darle. ¿Estos movimientos cuentan con la autorización expresa de ambos titulares de la cuenta? No, señoría, respondió Esteban. Los justificantes notariales acreditan que ninguno de estos 11 movimientos fue autorizado por el titular codemandante. Todos fueron ejecutados bajo la firma única habilitada para importes inferiores al umbral acordado en el momento de apertura. Pedraza intervino de inmediato. Señaló que la firma única era un mecanismo acordado por ambas partes y que su uso era jurídicamente válido. Legalmente válido no equivale a bilateralmente consentido, respondió Esteban sin subir el tono. El uso de una facultad no implica la aprobación del destino al que se aplica. El magistrado levantó una mano brevísima. Los dos letrados detuvieron el intercambio. Continúen con el siguiente punto, dijo Campos. El informe de Marcos entró al expediente como documento pericial privado. El magistrado lo revisó durante varios minutos en silencio completo y cuando levantó la vista, su expresión no había variado sustancialmente, pero algo en la disposición de sus hombros indicaba que lo que tenía entre las manos tenía más densidad de la que el proceso había mostrado hasta ese momento. Leyó los datos en voz alta con la misma neutralidad técnica de antes. El nombre de Víctor Durán Palomares, la duración documentada de la relación, el apartamento del barrio de Delicias, los pagos de arrendamiento, saliendo desde una de las cuentas ya presentadas en el historial. Fue en ese momento cuando Amparo se movió. No fue una salida silenciosa. Se levantó de forma brusca, con esa urgencia física que aparece cuando el cuerpo reacciona antes de que la mente haya terminado de calcular las consecuencias.
La silla arrastró contra el suelo con un sonido que llenó la sala entera y dio 2 pasos hacia la puerta lateral antes de que el magistrado Campos levantara la voz por primera vez en toda la mañana. «Siéntese». Amparo se detuvo. «Siéntese», repitió Campos, sin incrementar el tono. No lo necesitó. «Aún no hemos terminado». 3 segundos de quietud absoluta. Amparo se giró lentamente, regresó a su silla y se sentó con la rigidez particular de quien ha perdido el control de la situación, y lo sabe, pero no tiene ningún otro lugar a donde ir. No miré hacia donde estaban Tomás y Claudia, pero los escuché. El silencio de Tomás era completamente distinto al del salón de septiembre de 2018. Aquel había sido el silencio de quien aguarda el resultado de algo que ya considera resuelto. Este era otra clase de quietud, la de alguien que lleva varios minutos recalculando, que está procesando cifras y nombres y fechas que no encajan en ninguna de las versiones que le habían sido entregadas durante años y que ahora se ven sustituidas por documentos con sello notarial. Esteban continuó con la última sección del expediente, la vinculación entre los fondos desviados y la empresa de Tomás. Las 2 transferencias, 28.000 euros en marzo de 2017, 15.000 euros en septiembre del mismo año. Los plazos coincidentes con los periodos de liquidez baja de la sociedad, documentados en el registro mercantil. La dirección fiscal compartida como nexo material. El magistrado leyó los importes, 43.000 euros en total, con sus fechas y sus justificantes adjuntos. Fue la primera vez en toda la mañana que permití que mi mirada se desplazara hacia la fila de atrás. Tomás tenía las 2 manos sobre las rodillas, la mandíbula tensa. Miraba los documentos que Esteban depositaba sobre la mesa del magistrado con la expresión de alguien que está recibiendo información a una velocidad que supera la que su cuerpo puede gestionar en silencio. Claudia tenía la vista fija en el suelo. Pedraza formuló 2 objeciones técnicas sobre la admisibilidad del informe pericial privado. El magistrado Campos las registró con ese gesto mínimo que tienen los jueces cuando escuchan algo que no va a alterar su criterio, pero que requiere constancia en el acta. Luego solicitó la lectura del testimonio de Consuelo Ferrer Andrade, incorporado al expediente en acta notarial. Lo leyó él mismo en voz alta. Los 2 episodios presenciados, las versiones alteradas de hechos reales, las frases depositadas con paciencia en los momentos precisos para que arraigaran sin parecer instrucción deliberada. Y la frase concreta, la que Claudia había escuchado años atrás sin saber que algún día sería pronunciada en una sala como esta. Tu padre hace las cosas como las hace porque para él lo nuestro siempre fue lo segundo. No te lo digo para que le guardes rencor. Te lo digo para que no te sorprendas. El magistrado leyó esa frase con la misma neutralidad de las anteriores. Amparo no intentó levantarse esta vez. Cuando Campos cerró la carpeta y anunció que la vista quedaba concluida pendiente de deliberación, el silencio de la sala tenía una consistencia diferente a la del inicio de la mañana. Era el silencio que permanece cuando todo lo que debía ser dicho ya ha sido dicho, y ninguna frase adicional podría cambiar el peso de lo que acababa de ocurrir. Recogí el maletín del suelo con calma. Esteban organizó los documentos con su precisión habitual. Pedraza hablaba con Amparo en voz muy baja, con esa urgencia contenida del letrado que necesita evaluar opciones antes de que el cliente tome alguna decisión irreparable en un momento de temperatura alta. Salí de la sala sin mirar hacia atrás. En el pasillo de baldosas grises, los pasos resonaban con el mismo eco de la entrada, pero el corredor parecía tener una longitud distinta recorriéndolo en esta dirección. Fuera, el frío de enero seguía exactamente donde lo había dejado al entrar. La sentencia llegó el 26 de febrero de 2020, en un sobre oficial con el membrete del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Zaragoza. Esteban me llamó a las 11:40 de la mañana, antes de que el correo llegara al apartamento, con esa voz específica que tienen los profesionales cuando el resultado confirma lo que habían calculado, pero que aún así requiere ser comunicado con la gravedad que merece. Favorable en todos los puntos principales, dijo.
reconocimiento del carácter privativo de los activos acreditados por fecha de apertura, restitución del 50% del patrimonio conjunto, más la compensación por los movimientos no autorizados, y valoración de la vivienda familiar a precio de mercado actualizado con distribución conforme al régimen liquidado. Le pregunté el importe total de la compensación, incluyendo los intereses legales sobre el período de disposición indebida, 117.800 euros a su favor. Pedraza tiene plazo para recurrir en apelación, pero la solidez del expediente hace ese camino poco recomendable para su cliente y él lo sabe mejor que nadie. Colgué. Me quedé de pie junto a la ventana del apartamento, con el teléfono todavía en la mano, y el patio interior abajo, las cuerdas del tendedero vacías a esa hora, el sol de febrero entrando oblicuo sin calentar nada, trazando una franja de luz sobre el suelo de madera que se desplazaba muy despacio conforme avanzaban los minutos. No hubo euforia, tampoco el alivio inmediato que uno imagina que debería sentir cuando algo largo y difícil alcanza por fin su resolución técnica. Lo que hubo fue algo más parecido al silencio que sigue al último movimiento de una pieza musical, cuando la sala no ha decidido todavía si aplaudir. El resultado ya existía, claro y definitivo, pero el cuerpo necesitaba su propio tiempo para registrarlo con precisión. La carta para Tomás la redacté esa misma tarde, en el ordenador, con la misma disposición metódica con que había pasado 30 años preparando informes financieros. 3 párrafos, sin adjetivos innecesarios, sin inflexiones que pudieran ser leídas como emoción buscando respuesta. El primero exponía los hechos documentados que le afectaban de forma directa. Los 43.000 euros transferidos en 2 operaciones distintas, desde fondos del matrimonio hacia la estructura financiera de su empresa, con fechas exactas, importes desglosados y justificantes adjuntos en copia. Solo los datos, sin interpretación añadida, que él no pudiera extraer por sí mismo. El segundo comunicaba de forma explícita e irrevocable el cese de cualquier forma de apoyo financiero o acceso a instrumentos bajo mi titularidad, con efecto inmediato y sin posibilidad de revisión futura. No era una amenaza, porque las amenazas implican incertidumbre sobre su cumplimiento. Era la descripción precisa de un estado de cosas que ya existía desde enero de 2019 y que ahora quedaba formalizado con la permanencia que da el papel firmado. El tercero era el más corto de los 3. Decía que no le guardaba rencor, y que esa afirmación no era cortesía ni fórmula de cierre, sino un hecho verificable en el tono de todo lo que lo precedía. Que lo ocurrido entre nosotros no había sido el resultado de un solo error ni de un solo momento, sino de un conjunto de decisiones sostenidas durante años, algunas de ellas suyas, otras mías, y que él tendría tiempo suficiente para examinar las propias cuando el ruido de lo inmediato se asentara lo bastante para dejar espacio a ese tipo de examen. Nada más. Sin apelación al pasado compartido, sin invocación de momentos que habían existido antes de que todo lo demás los cubriera. Sin la puerta entreabierta que en ese tipo de cartas suele funcionar como señal de que el emisor espera una respuesta que le devuelva algo que ya no existe. Lo imprimí, lo firmé, lo metí en un sobre con los documentos adjuntos y lo envié por correo certificado desde la oficina de la calle Miguel Servet al día siguiente, jueves, a las 9 de la mañana, con acuse de recibo. No esperé ninguna contestación, y ninguna llegó. Con Claudia fue distinto en la forma, aunque no en el fondo. No porque lo que le correspondía fuera más leve, sino porque su posición dentro de lo ocurrido tenía una naturaleza diferente. Claudia no había desviado fondos, ni había construido un juicio con la autoridad de quien ha preparado su argumento durante años desde una posición de ventaja. Había sido, en términos honestos, una persona que recibió una versión del mundo de parte de quien más confiaba y no tuvo ninguna razón visible para interrogarla. Eso no la eximía de lo que había elegido hacer con esa versión, pero hacía que el instrumento adecuado para responder fuera otro. La llamé por teléfono una mañana de la primera semana de marzo. Le pedí que viniera al apartamento.
Llegó una tarde gris con el abrigo azul marino y esa expresión particular de alguien que ya ha escuchado suficiente sobre la sentencia como para saber que la conversación que viene no va a dejarle el mismo suelo bajo los pies con el que entró. Me senté frente a ella en la mesa pequeña. Entre los dos, el sobre cerrado que había preparado durante los días anteriores, con más cuidado del que la brevedad de su contenido podría sugerir. «No voy a pedirte que te disculpes», dije, «ni voy a pedirte que elijas entre tu madre y yo, porque esa pregunta ya no tiene ninguna respuesta posible que sirva para ninguno de los dos». Claudia tenía la vista puesta en el sobre. Lo cogió sin que yo se lo indicara, con ese gesto de alguien que ha decidido antes de entrar que no va a retrasar lo inevitable. Lo abrió con cuidado, casi con delicadeza, y leyó la única hoja que había dentro en silencio, con ese ritmo lento y contenido que indica que cada línea se procesa antes de avanzar a la siguiente. La hoja decía que no había condena de mi parte hacia ella, que comprendía el origen de las convicciones con las que había crecido respecto a mí, y que no las consideraba completamente suyas de origen, pero que cualquier vínculo futuro entre nosotros, si algún día decidía construirlo, tendría que partir exclusivamente de ella, sin intermediarios, sin el pasado distorsionado como molde, y sin que yo asumiera ninguna responsabilidad de mantener encendido un fuego que ella tendría que decidir libremente si quería encender, que la posibilidad existía, pero que no estaría esperando al otro lado de ninguna puerta. Cuando terminó de leer, dobló la hoja con cuidado y la devolvió al sobre sin apresurar el gesto. «¿Puedo quedarme con esto?» «Es tuyo», respondí. Se levantó. Recogió el abrigo del respaldo. En la puerta del pasillo se detuvo un momento, con la mano en el marco, pero sin girarse del todo hacia mí. «Lo siento», dijo. «Solo eso». No respondí. No porque no supiera qué decir, sino porque cualquier cosa que hubiera añadido en ese instante habría tenido más peso del que aquella despedida podía sostener sin romperse en algo que ninguno de los dos habría sabido recoger. Escuché sus pasos en el pasillo de baldosas, el ascensor bajando, el portal cerrándose abajo con ese golpe sordo que dan las puertas pesadas cuando nadie las retiene. Me quedé solo en el apartamento con el silencio de las 6 de la tarde de un miércoles de marzo. Recogí los vasos de la mesa, los lavé despacio bajo el grifo, los dejé escurriendo sobre el paño doblado junto al fregadero. Puse la cafetera italiana de 2 tazas, la misma que había comprado la primera semana junto a las sábanas y los 2 platos, y esperé junto a la ventana mientras el café subía con ese borboteo tranquilo que tiene cuando no hay prisa. Me lo serví. Me senté con las manos alrededor de la taza y dejé que el calor viajara desde la cerámica hacia las palmas con esa lentitud que solo es posible cuando uno deja de adelantarse a las cosas. 29 años de matrimonio, 14 meses de silencio construido pieza por pieza, 117.800 euros recuperados, 2 cartas enviadas con acuse de recibo, una hoja entregada en mano a una persona que tendría que decidir sola qué hacía con ella. No me sentía victorioso. Nunca había sido esa la palabra correcta y tampoco lo era ahora. Lo que había era algo más parecido a la sensación que tiene una estructura cuando por fin le retiran el peso que ha soportado durante demasiado tiempo. No ligereza, porque la ligereza implica vacío, sino algo más cercano a la solidez original de lo que siempre había estado ahí debajo, antes de que le añadieran encima todo lo que no le pertenecía sostener. Había fallado en cosas reales durante esos 29 años. Había trabajado demasiado y estado lejos en momentos donde la presencia importaba más que cualquier cifra en ningún informe. Había confundido con demasiada frecuencia la responsabilidad económica con la disponibilidad real. Esas eran deudas genuinas que ninguna sentencia judicial cancelaba y que yo tampoco tenía intención de cancelar porque formaban parte del registro honesto de lo que había sido ese matrimonio y de lo que yo había aportado y no aportado a su arquitectura interior. Pero el registro completo también incluía lo demás, y lo demás había sido pronunciado en voz alta por un magistrado,
con documentos fechados sobre la mesa, sin que nadie hubiera podido añadir nada que alterara su peso. El café se había entibiado lo suficiente para beberlo sin quemarse. Lo terminé despacio, con la vista en la franja de luz que la tarde de marzo trazaba sobre la madera de la mesa. Más larga que en febrero, más inclinada, con esa cadencia silenciosa con que la luz empieza a ganar terreno cuando el invierno cede sin anunciarlo. Dejé la taza vacía en el centro exacto de la mesa. La libreta estaba en el cajón, cerrada desde aquella tarde de enero en que anoté 3 palabras y una fecha que Claudia me había dado sin saber que existía ningún rompecabezas. Por primera vez desde aquella noche de septiembre de 2018, en que crucé la puerta de mi propia casa con una maleta en una mano y el maletín en la otra, no había nada pendiente de anotar. Y eso, después de todo lo que había costado llegar hasta ese punto, era exactamente lo que significaba haber terminado de verdad. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.